Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a uno de esos vídeos que os suelen gustar muchísimo. Ya sabéis que la semana pasada estuvimos haciendo un análisis completo de las cuentas del Real Madrid que había presentado para la temporada 2021-2022, pero esto obviamente pues incluye todo aquello que ya ha ocurrido. En el día de hoy nos vamos a centrar en los presupuestos, es decir, en aquellos números que el Real Madrid considera que va a poder conseguir o que de alguna manera pues, se plantea como objetivo de cara a la siguiente temporada. Como digo, pues unos números que ahora estaremos viendo, ¿no? Muy marcados por la prudencia, que suele ser habitual con respecto a lo financiero y con respecto a lo deportivo, con lo cual, pues bueno, considero que es positivo, sobre todo para que no haya desviaciones, pero que como veréis, pues seguimos estando marcados, ¿no? Por un contexto COVID en el que no todas las métricas se han llegado a recuperar, donde una gran parte de estos beneficios, que bueno, son pequeñitos, ¿no? Lo que plantea el Real Madrid, pero van a estar muy motivados o muy justificados por la venta de jugadores, o por lo menos lo que el Real Madrid presupuesta de cara a la temporada siguiente. Y bueno, también hay cosas muy positivas como la reducción de la masa salarial, la reducción de las amortizaciones y sobre todo una mejoría también por la parte de algunas partidas de ingresos. Entonces, bueno, creo que ha quedado un vídeo sencillito, un vídeo rápido, fácil de ver y que, bueno, te recomiendo que llegues hasta el final porque hay muchas cosas interesantes. También, como te he comentado al principio, la semana pasada subí el análisis completo de las cuentas que había cerrado el Real Madrid, y por lo tanto, pues bueno, creo que es un vídeo que puedes ver a continuación y que tiene mucho sentido para que puedas entender también por qué estos presupuestos y por qué estas cifras que nos plantea el Real Madrid. Así que nada, dicho esto, vamos con el contenido y espero que te guste. Perfecto, pues una vez ya hemos hecho las presentaciones, nos vamos a pasar directamente con esta cuenta de pérdidas y ganancias que nos propone el Real Madrid de cara al cierre de esta temporada que ya está en curso. De manera muy sencilla, creo que el Madrid resume en estas tablas pues toda la información y nos ayuda mucho a comprenderlas, sobre todo porque tenemos por un lado pues toda la información analizada en el vídeo anterior con este cierre de la temporada 2021-2022, lo presupuestado en esta, que es lo que vamos a analizar, y por último una variación que nos ayuda pues a saber de forma muy rápida qué es lo que ha mejorado y qué es lo que ha empeorado. Además hay otra cosa que también me gusta mucho de cómo presenta el Real Madrid las cuentas, y son de estas anotaciones que yo voy a ir explicando y en las que vamos a encontrar sobre todo los puntos clave, ¿no? Los puntos que también nos ayudan a entender pues dónde el Real Madrid pone el foco de cara a pues estudiar, ¿no? O analizar su situación financiera. Además, hay una cosa que también quiero explicar, ¿no? Para aquellas personas que no estéis tan familiarizadas con unos presupuestos obviamente son una guía, no es una ciencia exacta, no se puede saber con precisión qué es lo que va a pasar de aquí a un año, pero de alguna manera permite pues a las empresas, a los clubes, a cualquier entidad, ¿no? Tener una hoja de ruta que le permita pues tratar de buscar esos objetivos o tratar de no desviarse demasiado. Por lo tanto, para aquellas personas que, bueno, que sea la primera vez que hayáis visto un presupuesto, pues tenedlo en cuenta como contexto porque creo que también es muy importante. Dicho esto, bueno, vamos a comenzar con los números y fijaros aquí como en 2022-2023 se presupuestan unos ingresos por valor de 769 millones de euros, con lo cual pues ya estamos viendo que el incremento con respecto a la temporada anterior es de más 48 millones de euros, con lo cual pues creo que esto es muy positivo y que obviamente pues mejora, ¿no? Mejora la foto del Real Madrid. Y como dijimos en el vídeo anterior, pues creo que lo va encauzando sobre todo en esa senda de crecimiento que se había perdido en los años del COVID. Sin embargo, ¿qué es lo que nos apunta el Real Madrid? Que aun considerando estas mejoras, que ahora las veremos un poquito más en detalle, el presupuesto del ejercicio 2022-2023 todavía es 52,5 millones de euros, un 6% inferior al de 2019-2020, el justo anterior, ¿no? a la pandemia, que fue de 822 millones de euros. El Real Madrid hace mucho hincapié en el hecho de siempre compararse con esa situación prepandemia, que creo que esto es positivo, porque de alguna manera normaliza lo que sería pues un ingreso real, ¿no? Es decir, quitando todos los efectos
de lo que ha ido ocurriendo en la pandemia, y luego pues otras cosas también aparte, como es la remodelación del estadio, que obviamente pues le quita, ¿no? De alguna manera pues la capacidad de vender ciertos asientos o la capacidad, ¿no?, de que entre todo el aforo en el estadio, ¿no?, que esto pues ya lo vimos también la temporada pasada. Pero bueno, en cualquier caso, como contexto, ya sabemos que se están mejorando, o se presume que los ingresos van a mejorar. Ahora vamos a ver las partidas en detalle, y que bueno, que sigamos entendiendo que nos encontramos en una situación post pandemia y que todos los ingresos pues al 100% aún no se han recuperado. Por lo tanto, y una vez explicado esto, vamos a centrarnos ahora sí en las partidas más importantes de la cuenta de pérdidas y ganancias con respecto a los ingresos ordinarios. En una parte tenemos los ingresos por socios y estadios, tenemos ingresos de amistosos y competiciones internacionales, y tenemos los ingresos de marketing. Aquellas partidas, sobre todo, que os he dejado marcadas, que son aquellas que pues evolucionan, ¿no?, más favorablemente. En el caso de los ingresos de retransmisión, ya sabéis, y lo explicamos en otro vídeo, que esto depende, ¿no?, de alguna manera, y principalmente de los ingresos que están negociados con Liga. Esto existen pues una serie de multiplicadores y una serie de coeficientes en los que el Real Madrid pues de forma general, ¿no?, suele tener pues mucha estabilidad, ¿no? Este no suele ser el problema, sobre todo porque los derechos televisivos se comercializan a muchos años vista, y por lo tanto aquí suele haber pues una estabilidad, ¿no? Aquí no es un elemento diferenciador, ¿no?, con respecto al año pasado. Con respecto a los ingresos de socios y estadios, aquí sí que nos vamos a centrar, porque como estáis observando, aumentan en 30,7 millones de euros, lo cual pues creo que es muy importante. Aquí el Real Madrid nos indica que uno de los planteamientos, ¿no?, que les llevan a pensar que estos ingresos tanto de socios y estadios va a crecer, pues por un lado es porque no se prevén restricciones, que esto es importante, y también pues las obras avanzan favorablemente y ya se pretende tener el 100% de su capacidad. Y obviamente pues con respecto a los socios pues entiendo que prácticamente el 100% de los abonos estarán vendidos, como ocurre también en otros clubes. Por otra parte tenemos ingresos de amistosos y competiciones internacionales. Aquí estamos viendo una caída de unos 30 millones de euros, pero ¿por qué ocurre esto? Porque el Real Madrid, siendo un poquito conservador en sus números, pues lo que indica es que prevén, ¿no?, una caída de ingresos en competiciones derivados de que solo presupuestan llegar hasta cuartos de final de la UEFA Champions League. Esto suele ser muy habitual. El Real Madrid se suele presupuestar, ¿no?, siempre en un nivel intermedio con respecto a la competición. Obviamente pasar de grupos, obviamente pasar de octavos, pero tampoco, digamos, se dota, ¿no?, de aquí de unos ingresos como si fuesen ya a ser prácticamente realistas. Y bueno, pues obviamente con respecto al año pasado de 142 millones al haber ganado la competición frente a este, que supondría quedarse en cuartos de final, pues la diferencia ya la tenéis aquí de unos 30 millones de euros. Finalmente, con respecto a los ingresos de marketing, también mejoran sustancialmente, más de 40 millones de euros, con lo cual ya veis de dónde viene el grueso principal de todos los ingresos del Real Madrid, 340 millones de euros provenientes de ingresos de marketing. Por lo tanto, esto pues es muy positivo con respecto a lo que piensa el Real Madrid que va a ocurrir la temporada siguiente. Y lo que nos indican sus notas es que aumenta los ingresos de marketing gracias a la recuperación progresiva de la actividad comercial y de patrocinio. Aquí también estuvimos comentando que uno de los motivos por los cuales se podía haber producido una caída en los años anteriores es porque el Real Madrid también podía, pues de alguna manera, haberse ajustado con respecto a sus patrocinadores y haber reducido, ¿no?, pues los fees o las tarifas con respecto a pues todas estas labores, ¿no?, de promoción y marketing, que obviamente, como estáis viendo, son muy importantes, y mantener, ¿no?, a estos patrocinadores pues también era clave. Entonces, bueno, aquí tenemos la estructura de todo lo que son los ingresos de explotación, y ahora nos centraremos en todas aquellas partidas de gasto que también pues obviamente erosionan la rentabilidad de cualquier empresa. De esta forma vamos a pasarnos a los costes más relevantes y que más afectan dentro de la estructura de ingresos y gastos del propio Real Madrid. Os he querido dejar aquí marcados aquellos que considero que tienen algo más de interés o que pueden ser más clave, y sobre todo aquellos que tienen unas variaciones
un poquito más grandes, ¿no? Pese a que vamos a comentarlos todos. Vamos a empezar hablando de los gastos de personal deportivo y no deportivo, ¿no? Esta tan famosa masa salarial que el Real Madrid pues consigue reducir en 78,1 millones de euros, y como estáis viendo aquí, debido a la evolución de los contratos y composición de las plantillas deportivas. También, como hablamos en el vídeo anterior, pues existieron, ¿no?, el año pasado pues unas primas por logros deportivos de alrededor de unos 35 o 40 millones de euros, que obviamente pues ya no afectan, ¿no?, a la plantilla tanto deportiva como no deportiva, y que esto pues da un pequeño desahogo con respecto a pues estos gastos tan grandes que vimos el año pasado. También obviamente hay jugadores que se marchan, hay jugadores que, bueno, que sus salarios pues van a variar, y por lo tanto pues todo esto queda recogido aquí, pero en cualquier caso lo que debemos de entender es que el Real Madrid presupuesta pues un ahorro de unos 80 millones de euros con respecto a estos gastos de personal. Luego tenemos por aquí los resultados por enajenación de inmovilizado, que aquí pues ya vimos la temporada pasada este gran efecto de Sixth Street junto a otras partidas, todo lo que tiene que ver con Sixth Street, que fueron 316 millones de euros, y luego también un complemento extra con respecto a las plusvalías o a las ventas de jugadores que se produjeron en el ejercicio. Para este año, ¿qué es lo que tenemos aquí? 98 millones de euros, es decir, unos 100 millones de euros presupuesta el Real Madrid con respecto a bajas o ventas de inmovilizado, que en este caso son jugadores. Además aquí prácticamente debe de estar ya casi cumplido este objetivo, por el hecho de que, bueno, estos presupuestos se hicieron antes de que se produjese probablemente la venta de Casemiro. Por lo tanto, pues o bien esta partida va a crecer exponencialmente, con lo que el resultado será probablemente mayor, o directamente, si ya se pensaba que se iba a producir la venta, pese a que yo lo dudo un poco, aquí pues este objetivo estaría ya prácticamente cumplido, ¿no? Entonces simplemente os lo comento para que lo tengáis en cuenta. Luego también hablamos en el vídeo anterior de la pérdida por deterioro y baja de inmovilizado. Esto en el caso del año pasado ascendió a 60 millones de euros y este año pues no se contempla. Por lo tanto la diferencia es también muy positiva. Y luego por último, pese a que no lo tengo aquí marcado, pero os lo voy a explicar también, las provisiones de insolvencia y riesgos de gastos, que el año pasado fueron de 72,4 millones de euros, sobre todo con ciertos litigios, ciertos gastos, ¿no?, que el Real Madrid pues entendía que ya iban a ser prácticamente ineludibles, vamos a decir, y que, pues bueno, para el presupuesto de esta temporada 2022-2023 pues no se registra, no pretende hacer ningún tipo de provisión, o porque no la necesita, o porque al no tener el efecto de Sixth Street pues no necesita de alguna manera rebajar o aumentar estos gastos. Entonces, bueno, creo que el balance como tal es positivo, porque con ello llegamos a un EBITDA. Pese a ser inferior, creo que la estructura está un poquito mejor repartida. Como hemos visto aquí, pues ya no existen gastos de personal deportivo de 80 millones de euros, ya no ha hecho falta hacer una pérdida por deterioro, ya no hace falta, pues digamos, meter provisiones por insolvencias, y aquí obviamente pues el resultado es inferior, pero simplemente motivado porque ya no tenemos el efecto de Sixth Street, ¿no? Por lo tanto, como digo, pese a que sea inferior de menos 51 millones de euros, creo que la estructura sigue siendo un poquito más favorable con respecto al año anterior, ¿no? Porque como estamos viendo, esos ingresos extraordinarios que tenía en cuenta el Real Madrid no se pueden mantener en el largo plazo. Luego aquí habría que ver, porque también lo comentamos en el vídeo anterior, unos 44 millones de euros del total de 360 millones de Sixth Street que estaban pendientes de pago, no sabemos si estarían incluidos aquí, es decir, no sabemos si ya están presupuestados para la temporada que viene o si se pagarán a lo mejor dentro de unos años. Esto lo veremos cuando salgan las nuevas cuentas, pero en cualquier caso, pues bueno, un matiz que quería explicaros también. De esta forma, y continuando con nuestro análisis, llegamos a las amortizaciones. Una partida de gasto que es, bueno, peculiar por el hecho de que no implica salida de caja y que recoge pues el reparto anualizado de todos aquellos gastos o inversiones incurridas en activos. Estos activos, obviamente, para un club de fútbol, pues mayoritariamente van a ser sus jugadores.
Entonces, bueno, pues ya podemos saber más o menos que se trata de una cuenta que va a estar muy ligada pues con todos esos salarios que hemos comentado anteriormente. Obviamente, si estábamos diciendo que como consecuencia de la evolución de la plantilla deportiva, el Real Madrid se estaba ahorrando unos 80 millones de euros en fichas, pues lo normal, obviamente, pese a que estamos haciendo un reparto también de muchos de esos costes que nos están consumiendo nuestros activos, pues lo normal es que las amortizaciones también mejoren. Concretamente, en 35,6 millones de euros, lo cual es extremadamente positivo, y que nos arrojan un saldo de 144 millones de euros. Estas dos variables, tanto los gastos deportivos como no deportivos, como las amortizaciones, la suma de los dos, van a ser pues una de las variables más importantes para que después la liga realice sus cálculos del famoso límite salarial. Entonces, bueno, como estáis viendo, por esta parte el Real Madrid no solo está consiguiendo más ingresos, sino que está reduciendo sus gastos de plantilla deportiva y sus amortizaciones, y por lo tanto, pues el saldo, vamos a decir, excedente, ¿no?, que tiene con respecto a ese encaje de plantilla deportiva, pues es muy favorable, ¿no? Y esto, pues la verdad es que le repercutirá en tener pues cierta salud a la hora de poder inscribir jugadores en el caso de que los esté fichando. Luego, pues si le restamos, ¿no?, a este EBITDA que hemos comentado anteriormente todo el gasto de amortizaciones, se nos queda un resultado de explotación de unos 7,9 millones de euros. Una diferencia, insisto, peor que el año pasado, 15,3 millones de euros menos, pero aquí de nuevo insistimos en que se incluían los efectos de la operación con Sixth Street. Luego, si continuamos, ¿no?, con toda esta partida de ingresos y gastos financieros, pues el saldo total o el saldo, digamos, resultado antes de impuestos, pese a que el resultado financiero es pues negativo en 3 millones de euros, el Real Madrid se queda con un total de 4,9 millones de euros con respecto a pues esa partida antes de impuestos para llegar al resultado total, ¿no? Fijaros aquí, pues estos 4,9 millones de euros, tras la suma y la resta de todas las partidas que hemos visto anteriormente, unos impuestos a una tasa del 25% aproximadamente, y que arroja al Real Madrid pues un total de 1,7 millones de euros. Sin embargo, y pese a que los resultados no son negativos ni muchísimo menos, es decir, se ha alcanzado un beneficio de 1,7 millones de euros, quizá para todas aquellas personas que seguís la actualidad del Real Madrid o que sois seguidores del club, pues os pueda parecer poco, ¿no? Pues yo entiendo que si obviamente estás ingresando 700 y pico millones de euros, solo conseguir 1 millón de beneficios, pues la verdad es que tampoco, ¿no?, da la sensación de unas cuentas muy, muy bollantes o unas cuentas que crecen, ¿no?, exageradamente. De nuevo aquí, insisto, esto se trata de matices y se trata de entender el contexto. Si se compara, ¿no?, el Real Madrid frente a sí mismo, pues ya hemos visto que ha mejorado muchísimas partidas, sobre todo aquellas de ingresos y también otras de gasto. Y, sin embargo, pues ya habéis visto, ¿no?, que los beneficios en total tampoco se han disparado. Sin embargo, si entendemos el Real Madrid dentro de un contexto fútbol, dentro de un contexto de pandemia y dentro de un contexto en el que la situación no es excesivamente favorable y donde la mayoría de clubes pues se encuentran prácticamente año tras año incurriendo en pérdidas y sobre todo con déficits muy muy altos y con estructuras de pasivo pues prácticamente destrozadas y en las que nadie les está financiando ya, y han tenido, ¿no?, que recurrir pues a estas alternativas, ¿no?, como CVC y otros, pues bueno, en ese contexto podemos decir, ostras, pues qué diferente es la situación del Real Madrid, ¿no?, que por sí mismo sí que ha conseguido pues mantener una salud financiera y sobre todo tener la capacidad suficiente para por sí misma afrontar pues todos aquellos gastos e inversiones que realiza para su propio crecimiento. Entonces, bueno, como estáis observando, es verdad que para alguno, ¿no?, le podría saber a poco lo que es el resultado final, ¿no?, o sobre todo el presupuesto del Real Madrid de 1,7 millones de euros como algo escueto, pero como digo, centrémonos más en esa parte coyuntural, en esa parte de contexto y en la que ya le gustaría sobre todo a muchos equipos tener la salud financiera del Real Madrid. Y nada, con esto ya habéis visto, creo que ha quedado un análisis muy guay, un análisis en el que, bueno, creo que se ha podido entender todo. Si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, como siempre, me la dejáis en los comentarios, que ya sabéis que yo estoy muy atento, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.